Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y a continuación le doy la palabra al señor presidente doctor Ángel Andrés Reyes Dorantes. Doctor Zamorano, muchas gracias. Estimados socios, estimados auditorio que nos acompaña, esta noche tenemos una sesión muy interesante. Pero antes de empezar, quisiera recordarles que todas estas sesiones tienen puntos del consejo, pero es necesario tener una presentación o una participación en el cuando menos el 80% de ellas. Entonces es muy importante que tengan cuando menos 6 participaciones. Quiero recordarles que para esto se requiere su registro, hacer una pequeña evaluación antes de la presentación, después que vean la sesión y después que al terminar conteste 6 preguntas post-evaluación. Quiero decirles que estas sesiones quedarán grabadas y disponibles en la página. Entonces, para que no haya la preocupación, si alguien no vio la primera sesión que fue muy interesante con la doctora Amrita, esta sesión está disponible. Y la que vamos a tener hoy también quedará disponible, así como las subsecuentes, para que estas evaluaciones pre y después post las puedan hacer en cualquier momento. Entonces, ahora quedan ustedes cordialmente invitados, pero si alguien por cualquier razón no puede asistir en vivo, estas sesiones van a quedar grabadas y si ustedes hacen la evaluación pre y post, ganarán los puntos suficientes para que puedan obtener su puntuación del consejo, muy importante para la recertificación. Y ahora le paso la palabra a la doctora Ángela Saúl, quien va a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra segunda sesión mensual, la cual esperamos sea de su agrado. Es un tema importante, dado la prevalencia actual de obesidad en nuestro país. Y el tema de la conferencia es el tratamiento endoscópico de la obesidad. Dicha conferencia será impartida por el doctor Christopher Thompson, quien es director de endoscopía terapéutica del Brigham and Women's Hospital y quien es también profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. De igual forma, presento a nuestros 3 expertos nacionales. Una de ellas es la doctora Sujei Romero y el doctor Martín Edgardo Rojano, ambos cirujanos bariatras y médicos adscritos a la Clínica de Obesidad del Hospital General Manuel G. González, y contamos también con la presencia del doctor Fernando Pérez Aguilar, coordinador de cirugía del Hospital Fernando Quirós Gutiérrez del ISSSTE y quien tiene amplia experiencia en la colocación de balón intragástrico y de hecho autor de una publicación la cual se encuentra bajo revisión en la revista de endoscopía. Y bueno, con eso damos por iniciada la sesión, la cual esperamos sea de su agrado. Soy el doctor Chris Thompson del Hospital Brigham and Women en Boston, Massachusetts. Voy a hablarles en esta ocasión de las opciones endoscópicas para el tratamiento de la obesidad. La obesidad se puede categorizar de acuerdo con el índice de masa corporal o IMC. Es lo que podemos ver del lado derecho. Tenemos el IMC, que es el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros cuadrados. Hay diferentes categorías. La obesidad clase 1 es un IMC de 30 a 34.9, clase 2 de 35 a 39.9 y clase 3 más de 40. Esto es importante porque determina quién es elegible para cirugía bariátrica. Los pacientes con obesidad de clase 1 y clase 2 no son elegibles para cirugía, mientras que los pacientes con obesidad clase 2 con comorbilidades, por ejemplo, como diabetes, hipertensión y otras comorbilidades, son elegibles para cirugía, al igual que los pacientes con obesidad clase 3. Les muestro aquí algunas estadísticas de obesidad en Estados Unidos. Como ven, esto es un problema para nosotros y a nivel mundial. Tenemos 19 millones de pacientes obesos en Estados Unidos con IMC superior a 35 y con comorbilidades que califican para cirugía. Menos del 1% de estos pacientes se someten a cirugía. Tenemos 88.6 millones de pacientes con obesidad que no califican para cirugía y 97.8 millones de personas con sobrepeso, obesidad y que se están volviendo cada vez más obesos. Esto se compara de manera muy sorprendente con pacientes que tienen patologías menos comunes. Por ejemplo, hay 1.2 millones con cáncer de colon, 1.4% con enfermedad intestinal inflamatoria y 4 millones con hepatitis C.
mientras que tenemos mucho más pacientes obesos. La obesidad es mucho más que simplemente un índice de masa corporal determinado. Se trata de una enfermedad muy compleja que tiene componentes genéticos y epigenéticos. Aquí la mostramos simplificada, pero lo que en realidad es la inflamación crónica del tejido adiposo. Del lado izquierdo tenemos el tejido adiposo sano, con macrófagos, adipocitos y citocinas como interleucina 10, 4 y 13, que en realidad son citocinas muy inocuas. Mientras que los pacientes que tienen obesidad tienen inflamación crónica del tejido adiposo, como vemos del lado derecho, tienen adipocitos apoptóticos, tienen macrófagos activados, tienen células cebada muy activas y secretan comas como interleucina 1 beta, interleucina 6 y TNF-alfa. Y estas citocinas circulan al resto del cuerpo y podemos ver aquí que esto es lo que en parte es responsable de las cardiopatías, de la enfermedad vascular, resistencia a la insulina, hígado graso y todas las manifestaciones sistémicas de la obesidad que se deben en gran parte a las citocinas circulantes debidas a la inflamación crónica del tejido adiposo. Hablamos mucho acerca de la dieta y claro, es muy importante. La dieta es una medida preventiva muy importante y también puede ser útil como terapia adyuvante, pero la dieta por sí sola no es un tratamiento adecuado para la obesidad. Cuando las personas cumplen con una dieta bastante estricta, pueden perder únicamente 3% del peso corporal total y esto no resuelve las comorbilidades. Del 3 al 5% de quienes hacen dieta pueden mantener la baja de peso durante 5 años, nada más. Uno de las modalidades de tratamiento más efectivas para la obesidad es la cirugía. Hay una gran variedad de procedimientos quirúrgicos como los que podemos ver aquí, por ejemplo, gastrectomía en masa, las bandas gástricas ajustables. Tenemos también las derivaciones gástricas y diferentes tipos de derivaciones gástricas. Estos trabajan con diferentes mecanismos. Los procedimientos gástricos desencadenan la pérdida de peso y a partir de ahí se resuelven comorbilidades metabólicas. Los procedimientos de derivaciones no tienen efectos metabólicos. Los tratamientos metabólicos bariátricos, endoscópicos o EBMTs han existido desde hace tiempo y consisten en diferentes cirugías que afectan el estómago o el intestino delgado o con dispositivos enterales. Podemos ver aquí los diferentes procedimientos de ocupación del espacio, remodelación gástrica, obstrucción de la salida gástrica y aspiración. Y después tenemos las terapias de intestino delgado como las mangas, la remodelación, anastomosis y alteración del flujo, que tienen efectos antidiabéticos más notables. En Estados Unidos tenemos 3 grupos de tratamientos bariátricos endoscópicos, los balones intragástricos, dispositivos de plicatura o de suturas y la terapia de aspiración. Y hay diferentes balones disponibles. Podemos ver aquí que podemos tener balones únicos llenos de líquido, los que están llenos de gas, que uno de glúteos sin la necesidad de endoscopía. Y tenemos los balones dobles también. Y recientemente tenemos un balón ajustable, de manera que cuando la persona deja de bajar de peso podemos llenarlos para que ocupen mayor espacio. Son los dispositivos aprobados por la FDA en Estados Unidos. Podemos ver aquí un metaanálisis de 17 estudios con más de 1,600 pacientes, mostrando la pérdida del peso excesivo a los 12 meses de 25.44% y a los 12 meses la pérdida total de peso es del 11%. Es más que suficiente para realmente empezar a ver la resolución de las comorbilidades. Se ven mejorías en la diabetes, en la hipertensión. Este es un metaanálisis de Popov que muestra precisamente esto. Incluyó 10 estudios clínicos aleatorizados, 30 estudios observacionales con más de 5,600 pacientes. Bajó la hemoglobina glucosilada en 0.6%, pero los pacientes diabéticos tuvieron un efecto mayor de baja de hemoglobina glucosilada. Vemos también mejoría significativa en la glucemia en ayunas, la hipertensión, la dislipidemia, las pruebas de función hepática, con una tasa de eventos adversos serios de 1.3%, con 5 perforaciones gástricas y 2 muertes.
es importante hacer una valoración adecuada de los pacientes antes de someterlos a cirugía bariátrica. ¿Cómo es que funcionan los balones? Hay diferentes grupos analizando esto. Les muestro esta publicación de la Clínica Mayo. Con 29 pacientes, a 15 se les colocaron balones y 14 fueron sujetos controles. Se hicieron pruebas de vaciamiento gástrico a estos pacientes a las 0, 8, 16, 27 y 39 semanas. Se estudió la retención gástrica en el estudio. Al punto basal podemos ver el grupo tratado en azul, el grupo control en rojo y el porcentaje de retención gástrica. Después de la colocación del balón, el grupo del balón tuvo un retraso del vaciamiento gástrico que permaneció hasta que se retiró el balón. Los balones intragástricos funcionan porque inducen la gastroparesia. Alejándolos de los balones, veamos ahora las suturas. Hay diferentes tipos diferentes de suturas. Tenemos aquí el dispositivo EndoCinch, que fue el primer dispositivo que se utilizó para la obesidad en 2003, cuando realmente esperamos a explorarlo para cirugía de revisión de derivación gástrica y cerrar fístulas, y se ha utilizado también para terapias primarias como la gastroplastía en manga endoscópica. Pero su primer uso fue en cirugía de revisión. Hay diferentes mecanismos para la recuperación del peso después de un bypass gástrico. Les muestro aquí la anatomía. Tenemos la pequeña bolsa y la anastomosis gastroyeyunal. Se ha visto que los pacientes recuperan el peso por diferentes razones: enfermedad tiroidea, deficiencia de hierro, cambios hormonales o falta de apego. Pero puede haber dilatación de la anastomosis, dilatación de la bolsa y fístula gastrogástrica. Todo esto está implicado en la recuperación del peso. Por lo tanto, tiene sentido resolver esto que está contribuyendo a la recuperación del peso. Lo que ven ustedes en el video es un procedimiento más moderno utilizando el dispositivo que se llama Overstitch. Vemos que primero se retira la mucosa. Se puede hacer esto con diferentes métodos, con diferentes dispositivos, y después vemos cómo se coloca una sutura continua todo alrededor de la salida gástrica que se fija y se coloca allí un balón, un total en una superficie de 8 milímetros. Este es un estudio aleatorizado controlado utilizando un dispositivo de sutura más superficial. Fue un estudio comparado con un procedimiento simulado. Después del procedimiento, los dos grupos perdieron peso durante 6 meses con una dieta líquida. Cuando tuvieron una dieta normal, el grupo del procedimiento mantuvo la baja de peso y el otro grupo recuperó el peso. Aquí podemos ver cómo se modificó la salida gástrica. Se redujo la salida gástrica por una vía transoral. Algunos pacientes al menos dejaron de subir de peso. Podemos ver aquí en otro estudio resultados más robustos. Podemos ver la baja de peso de más de 10 kilogramos. Ahora tenemos ya datos a 5 años de la reducción de la salida gástrica, con un total de 50 pacientes en esta cohorte. Han sido estudiados durante 5 años. El IMC promedio es de 41, tenían obesidad sustancial. La recuperación del peso fue de 42%. Vemos la pérdida de peso que tuvieron con el procedimiento, 10 kilogramos en 5 años, y mantuvieron muy bien esta baja de peso. La pérdida total fue del 6% a los 5 años. Es fantástico, dice que entre el 5 y el 10% de pérdida de peso es suficiente para mejorar las comorbilidades, y son pacientes que tuvieron una pérdida de peso sustancial. Veamos ahora otro tipo de terapias y el uso de suturas. El mismo dispositivo de suturas endoscópicas se utilizó para hacer un procedimiento que se trató en Venezuela. Tenemos aquí los pacientes que fueron tratados y se trató de crear el procedimiento quirúrgico que es la gastroplastía en manga, o la gastroplastía con banda vertical. Se trata de hacer una bolsa a través de un engrapado o de suturas. La baja de peso es de 58.1% a los 12 meses. Para los pacientes que no tuvieron cirugía, que empezaron con IMC menor de 35, la baja de peso también fue muy importante. Y
Nosotros intentamos esto con un procedimiento similar, pero tratamos de hacer una imbricación y lo hicimos junto con la clínica Cleveland. Podemos ver que en lugar de hacer una gastroplastia vertical, estamos haciendo este procedimiento combinando suturas en la curvatura mayor, en la menor y repetimos las suturas. Esto es lo que se convierte en el procedimiento de gastroplastia en manga endoscópico en tiempos modernos con este dispositivo nuevo. La pérdida de peso no fue tan sorprendente como la que obtuvo el Dr. Fogel. No tuvimos un programa tan robusto, esta es en parte la razón de ello. Tuvimos una pérdida del 27% a los 12 meses, que no está mal. Pero hemos visto ahora resultados mejores con dispositivos de mayor duración. Les muestro aquí el dispositivo Overstitch. El patrón de suturas es muy similar en lo que vemos aquí, en comparación con lo que vemos en el estudio TRIM, pero el dispositivo logra mordidas mucho más profundas y pensamos que esto lleva a resultados mejores y más duraderos. Empezamos a hacer el procedimiento en abril de 2012 y estudiamos a 126 pacientes de 9 centros. Podemos ver el IMC promedio fue de 36.2, un poquito menor que en otros estudios. Ese es el patrón de suturas, curvatura mayor anterior, después posterior. Y lo que hacemos es que si se ata esto, si se une, se divide el estómago longitudinalmente y se reduce la salida gástrica y el fondo gástrico está en la parte de abajo. El procedimiento nos llevaba hora y media cuando empezamos, ahora lo podemos hacer más rápidamente. Podemos ver que el índice de masa corporal disminuyó de 36.2 a 29.8, lo cual está muy bien para un año. Representa una pérdida de peso total de 19.5%. Esto ha sido demostrado también por la doctora Sharaya de Nueva York, quien estudió a 91 pacientes con un seguimiento de hasta 24 meses, con el IMC inicial era 40.7. La pérdida de peso total a los 24 meses fue del 20.9%. La tasa de eventos adversos serios fue del 1.1% con una fuga perigástrica que se resolvió con estancia en la UCI. Ella estudió comorbilidades, lo cual fue un agregado importante al estudio. Mejoró la hemoglobina A1C, bajó 1% en pacientes con diabetes y hubo mejoría de la circunferencia de la cintura, pruebas de función hepática, o sea que se tuvo impacto en las comorbilidades. Este es un estudio que hace algo similar. Se utiliza aquí un sistema de plicatura. Este es un dispositivo que coloca suturas de grosor total o de espesor total, como podemos ver en la ilustración. ¿Cómo funciona este dispositivo? Se utiliza con el endoscopio, se utiliza una pinza de tejidos o una garra de tejidos que al tomar el tejido coloca una aguja hueca en la parte proximal a la parte distal del estómago. Se unen las dos partes y de esta manera se tiene una pliegue de tejido de grosor total. Vemos que se hace unión de mucosa a mucosa, se colocan suturas continuas y lo que da la aplicatura es más bien este tipo de imbricación a diferencia de las suturas. Empezamos a usar este procedimiento en alrededor de 2008-2009. Pueden ver que tuvimos pérdida de peso excesivo de alrededor del 30%, pero el dispositivo era mucho mayor. En España se logró una mayor pérdida de peso excesivo. Eso ha sido repetido en Barcelona y en otros centros con pérdida de peso excesivo del 44.9%, son resultados muy buenos. Esperamos que se vuelvan a hacer estudios clínicos en Estados Unidos con este dispositivo, con este patrón de suturas. Nos estamos enfocando ahora en este procedimiento gástrico y pensamos que vamos a tener mejores resultados. Este es un ejemplo de cómo se ve cuando se construye o se hace una especie de manga. Después de suturas y plicatura tenemos la terapia por aspiración. Con la terapia por aspiración vemos que se coloca un dren fenestrado en el estómago
media hora después de comer, el paciente va a expulsar lo que quede ahí en el estómago en ese momento. Es un mecanismo controvertido, pero parece ser seguro y efectivo. Estos son los resultados de un estudio aleatorizado controlado que se hizo en Estados Unidos con 111 pacientes sometidos a terapia de aspiración y en comparación con terapia de estilo de vida, 60 pacientes. El IMC fue de 35 a 55, mucho mayor que los estudios con balón. La colocación fue exitosa en el 96% de los pacientes, aún tenía una derivación gástrica, allí no se pudo hacer el procedimiento por gastroparesia y todos los pacientes fueron dados de alta el mismo día. Los objetivos coprimarios fueron pérdida de peso excesivo a las 52 semanas y esto se cumplió con un margen bastante adecuado, con pérdida del 30% el tratamiento con Aspire. El otro objetivo fue la tasa de respuesta. Podemos más del 50% de los pacientes en el grupo de intención de tratar respondieron, mucho mejor que para el grupo control, y esto también se observó en los pacientes que finalizaron el tratamiento. Otro dispositivo, este dispositivo depende del uso de los pacientes. Vemos que aquí la baja de peso es constante, no hay una meseta en el peso como ocurre en ocasiones con los balones. Podemos ver efectos más duraderos porque se utiliza durante más tiempo. Como el dispositivo se apaga cada 5 o 6 semanas dependiendo de la frecuencia con la que utilicen los pacientes y el paciente tiene que regresar para consejo dietético antes de reactivarlo, esta es una buena oportunidad para dar consejo en términos del estilo de vida. Es en parte por lo que funciona también el Aspire o la terapia de aspiración, porque requiere un consejo relacionado con estilo de vida constante. Es mucho más sencillo terminar de utilizar el dispositivo porque no se retira súbitamente. Estos son otros dispositivos gástricos, por ejemplo, obstrucción de la salida gástrica, otros crean presión en el cardias gástrico, y tenemos muchos dispositivos. Hablemos ahora de dispositivos para intestino delgado. Son terapias que tienen más efectos antidiabéticos, pero para entender esto tenemos que entender el efecto de las incretinas. El efecto de las incretinas se entiende cuando se administra glucosa intravenosa a los pacientes y después se mide la cantidad de insulina que producen, y hay una cierta cantidad. Si se da la misma cantidad de glucosa por vía oral, se produce mucha más insulina. Esto se ha estudiado en la diabetes. El efecto se debe a la liberación de hormonas de las células enterales, y podemos ver aquí que hay secreción también de ácidos grasos de cadena corta. Los alimentos atraviesan la barrera hematoencefálica, mandan la señal de saciedad, y las incretinas son quienes lanzan esta señal y tienen efectos muy importantes. En el caso de la diabetes, este efecto se atenúa, el efecto de las incretinas. Hay menos liberación de hormonas o de incretinas desde los intestinos, y el objetivo de la cirugía es restaurar el efecto normal que tienen las incretinas. Para entender cómo funcionan estos dispositivos móviles es conociendo lo que ocurre en el intestino proximal e intestino distal. Los círculos blancos representan células que producen incretinas, que están más densas en la parte del intestino distal. También hay otras células que se llaman las células antiincretinas, que producen una sustancia que tiene el efecto opuesto a las incretinas, y se trata de prevenir la hipoglucemia en circunstancias normales a través de estas células, y están más presentes en el duodeno y no tanto en el intestino distal. Y también hay problemas de intestino permeable en el intestino proximal, pero pensamos que el intestino distal es muy importante. La derivación gástrica tiene el mecanismo de derivar los alimentos del duodeno y también deriva los alimentos al intestino distal para regular al alza las incretinas. Es la manera en que se están utilizando estos dispositivos de intestino delgado para aumentar la producción de incretinas y disminuir la producción de antiincretinas. El liner
o el revestimiento que crea una derivación duodeno-yeyunal funciona de esta manera, derivando los alimentos hacia el intestino distal. Trata de regular a las altas incretinas y a la baja las antiincretinas. Se coloca el dispositivo sobre una guía endoscópicamente, llega hasta el bulbo duodenal y va desde el yeyuno hasta el duodeno. Este es un metaanálisis de 14 estudios. Se llevó a cabo en nuestra institución y podemos ver que hubo una reducción de 1.3% de la hemoglobina glucosilada utilizando este dispositivo. Y muchos pacientes dejaron de utilizar los medicamentos para la obesidad o para la diabetes. Esto es muy importante, el hecho de que los pacientes no aumentan el uso de medicamentos o mantienen el uso de sus medicamentos sin aumentarlos. Este es un efecto importante. Pero los pacientes también bajan de peso. Este es el mismo metaanálisis. Vemos la pérdida de peso. La pérdida de peso fue del 19%, considerablemente mejor que lo que logramos con balón y es casi igual que lo que vemos con suturas. Son resultados bastante sorprendentes un año después o al año de seguimiento y después de haber retirado el dispositivo. Estamos volviendo a hacer estudios con el bypass liner en Estados Unidos o con el endobarrier, porque inicialmente hubo problemas diciendo que el dispositivo ocasionaba abscesos hepáticos. Pensamos que se altera el microbioma y se dan PPIs o IBPs a dosis altas, pero haciendo ajustes en esto y vamos a continuar haciendo estudios clínicos con endobarrier. La remodelación de la mucosa duodenal. Creo que este mecanismo actúa en los mecanismos del intestino proximal haciendo ablación o remodelación de la mucosa duodenal. Se coloca un balón con agua caliente, se coloca sobre una guía, calienta la mucosa duodenal y ocasiona ablación. El dispositivo tiene pequeños puertos o canales afuera del balón donde está la mucosa y se coloca una aguja dentro del espacio de la submucosa para inyectar una especie de amortiguador líquido para evitar dañar el páncreas. Se aísla entonces la mucosa y lo que se quema es exclusivamente la mucosa duodenal. Esto actúa únicamente como silenciando los mecanismos del intestino proximal. Se hizo un estudio en un solo centro en Chile con este procedimiento Fractil. Son pacientes no muy obesos, tenían un IMC de 30.9, pero tenían diabetes muy mal controlada con hemoglobina glucosilada de 9.5. La hemoglobina glucosilada mejoró considerablemente a lo largo de 24 semanas y el resultado persistió después de que cicatrizó la mucosa. Si vemos a personas con medicamentos de base estables que no modificaron el uso de medicamentos, tuvieron una reducción del 1.8% en la hemoglobina glucosilada. Es un resultado bastante interesante y este dispositivo se está utilizando en estudios a gran escala. Tenemos ahora otro procedimiento con creación de una especie de anastomosis con 2 endoscopios. A través de 2 endoscopios se colocan imanes que van bajando por el canal de manera lineal y a la hora de que salen forman anillos. Bajo fluoroscopía se empujan los imanes para que se acoplen, para que se junten. Y ya acoplados los imanes se pone suturas para fijarlos. Los pacientes no sienten nada, no tienen dolor y lo que ocurre es que hay necrosis tisular en medio de los 2 imanes y hay remodelación del tejido alrededor de los imanes. Eventualmente los imanes con el tejido necrosado son expulsados a través de las heces y dejan allí una anastomosis laterolateral. Podemos ver que esto se forma en alrededor de una semana. El tejido necrosado y después los imanes son expulsados a través junto con las heces fecales. Aparentemente no ha habido ningún problema con este procedimiento hasta el momento. Tenemos una vía de tratamiento en que los alimentos son derivados al intestino delgado y van directamente al ileón. Y tenemos la vía nativa conservada en que los alimentos viajan por la vía normal. Durante todo el intestino delgado no se hace ninguna derivación. Pero aquí nos vamos a enfocar ahora en los mecanismos del intestino distal. Y la
derivación enteral que le estoy explicando parece tener estos dos mecanismos. Hicimos un estudio piloto en un solo centro en la República Checa con supervisión endoscópica con un total de 10 pacientes, 3 prediabéticos, 4 diabéticos. Vean la reducción de la hemoglobina glucosilada en prediabéticos de 6.1 a 5.1 y diabéticos de 7.8 a 5.9 sin modificación de la dieta, y muchos de los pacientes dejaron de tomar los medicamentos o no los aumentaron. Esta es la pérdida de peso de 12 meses, alrededor del 14.6% de pérdida total y 40.2% de pérdida de peso excesivo. Ahora, la duración. Tenemos aquí el seguimiento a 36 meses o 3 años. La hemoglobina A1C bajó de 7.8 a 6 y esta baja persistió y los pacientes dejaron de tomar los medicamentos. Los prediabéticos se estabilizaron, mostrando que este procedimiento tiene resultados duraderos. Hay dispositivos de intestino delgado con diferentes mangas, dispositivos que alteran el flujo de los alimentos. Todo esto se está investigando. El papel de las terapias bariátricas endoscópicas y se parece a, o muchas personas los conciben con lo que hemos visto en cirugía ortopédica o cirugía cardiológica. Se inicia con ejercicio y medicamentos que, si no funcionan, se utilizan opciones de invasión mínima como artroscopía en ortopedia y angioplastía en cardiología. Y si esto no funciona, se pasa a reemplazo articular en ortopedia y cirugía de bypass coronario en cardiología. Creo que para la obesidad es diferente. La endoscopía no es simplemente lo que se intenta cuando no funciona el ejercicio y la dieta, los medicamentos. Creo que es diferente por lo que les mostré inicialmente. Tenemos 19 millones de personas obesas que califican para cirugía bariátrica, pero solamente 1% se operan. Tenemos 88.6 millones de obesos y 97.8 millones con sobrepeso que van hacia la obesidad. Creo que un mayor número de personas deberían someterse a cirugía. Es importante que la cirugía endoscópica esté disponible para los pacientes, pero no simplemente como para salvar la brecha o como terapia puente. Podemos hacer una cirugía de puente para pacientes que necesitan un trasplante, cirugía cardíaca y que por la obesidad no pueden someterse a estas cirugías. O también somos una opción para derivación gástrica fallida, o para pacientes que no quieren cirugía primaria, que tienen un IMC de 50, por ejemplo, vemos que la terapia de aspiración funciona bien. Los procedimientos metabólicos para pacientes sumamente obesos, diabéticos, y creo que también para fines cosméticos. Combinando todo esto podemos tener mejores resultados. En conclusión, las terapias endoscópicas para la obesidad son efectivas y tienen un papel importante en el tratamiento de la obesidad. Es muy importante continuar con el control de los pacientes después de los procedimientos para optimizar los desenlaces. Tienen que ver a un nutriólogo, tienen que estar recibiendo consejo constantemente. Es importante tener un abordaje de equipo con estos pacientes. Las terapias combinadas ciertamente están en el horizonte, son muy interesantes. Podemos hacer un procedimiento gástrico y de intestino delgado al mismo tiempo, y ahí es donde vamos a ver un mayor impacto. Pero mientras esto ocurre, creo que estamos viendo un éxito bastante bueno con estos procedimientos. Muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto en otra reunión. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Vamos a iniciar lo que es la discusión sobre esta conferencia de endoscopía bariátrica. Creo que en todos los foros actualmente de endoscopía es un área que está tomando cada vez más espacios, porque bueno, como ustedes vieron, las estadísticas, la obesidad a nivel mundial pues va en incremento. México no es la excepción, y como vamos a hacer la discusión con los expertos, la endoscopía, pues yo creo que se perfila como una opción terapéutica para un grupo muy específico que vamos a empezar a discutir. Yo quisiera, tengo aquí una pregunta específicamente, pero quisiera irme en orden, de acuerdo a la presentación que hizo el doctor Christopher Thompson, y vamos a hablar primero. Yo quisiera que la doctora Sugey nos explicara un poquito brevemente cuál es la diferencia entre la pérdida total de peso
y el exceso de peso perdido. Como ven en las publicaciones, siempre se manejan dos aspectos, que es la pérdida total de peso y la pérdida total del exceso de peso. Esto creo que es muy importante definirlo, porque cuando analizamos la literatura puede ser muy engañosa y vemos que una cifra es muy alta y a lo mejor la otra muy baja. Doctora Sujei. Sí. Es bien importante saber que el porcentaje de exceso de peso perdido se calcula si tenemos un paciente de 100 kilos y su peso ideal sería de 70 kilos. Si este paciente pierde 30 kilos, sería 30% del peso total, ¿no? Pero sería el 100% de su exceso de peso. Entonces, la mayoría de los artículos evalúan o refieren el porcentaje de exceso de peso perdido. Y lo evalúan habitualmente a 1 año, máximo a 2, y pocos tienen reportes de más de 3 años, porque lo que está bien demostrado es que la gran mayoría de las clínicas perdemos a los pacientes para darles seguimiento a largo plazo. Muy bien, eso yo creo que es parte medular en cuanto hagamos el análisis de la pérdida de peso de acuerdo a los métodos endoscópicos. Doctor Fernando, vamos a iniciar lo que sería la discusión en relación a los métodos endoscópicos, de tal manera que primero tendríamos que pensar volver a cuestionarnos la clasificación de obesidad, que bueno, ya la vimos en la conferencia, que es una forma muy fácil a través del IMC. Sin embargo, creo que a veces ya hay controversia si realmente es el método ideal para poder evaluar al paciente con obesidad, si hubiera algún otro método que pudiera ser más fidedigno, o realmente nos quedaríamos con el IMC. Bueno, esto es bien importante porque en la actualidad no solo esta clasificación del índice de masa corporal y las clasificaciones en sobrepeso, obesidad, grado 1, 2, 3, superobesidad, se toman en cuenta para el manejo, sino también ya estamos viendo que hay clasificaciones y hay algunos trabajos que incluso están sugiriendo el tratamiento para pacientes con sobrepeso y comorbilidades, o sea, diabéticos con un sobrepeso de 28%, hipertensos, cardiópatas, que es de hecho una de las indicaciones que podría ser de utilidad, los abordajes que no sean necesariamente definitivos, como sería la cirugía bariátrica. Entonces, estos abordajes endoscópicos, que vendrían siendo el puente en algunos casos para después abordar la cirugía laparoscópica para la obesidad como un tratamiento definitivo, pueden ser considerados. Entonces ya hay muchas publicaciones donde pacientes con sobrepeso u obesidad mínima pero con comorbilidades están siendo sometidos a estos procedimientos. Sin embargo, no deja de ser de utilidad, y en todas las publicaciones esta clasificación que el doctor Thompson y todos los podemos encontrar en las publicaciones, nos seguimos guiando para poder clasificar a los pacientes y tratar de decidir qué es lo que más conviene. Aquí lo más importante es tratar de que cada enfermo se individualice y ofrecerle al paciente lo que más le convenga desde el punto de vista terapéutico, no a lo mejor lo que le convenga al médico, sino lo que le convenga más al paciente. Muy bien. Entonces, partiendo del hecho de que, bueno, a lo mejor el IMC es lo más práctico que tenemos nosotros, existe esta clasificación, y al respecto, doctora Sujei, de acuerdo a la norma oficial mexicana en la última revisión que se hizo sobre el tratamiento de la obesidad y sobrepeso, ya se pone un capítulo específicamente sobre el tratamiento endoscópico de la obesidad. En este caso, ya se especifican cuáles son los pacientes que van a que son los ideales candidatos a un tratamiento endoscópico y cuáles son los requisitos. De acuerdo a esta norma oficial, ¿nos quieres recordar cuáles serían estos criterios? Sí, habitualmente hay pacientes, yo creo que lo más rescatable de esta sesión es que tenemos un gran grupo de pacientes que no van a ser candidatos a un evento quirúrgico, y todos estos pacientes podrían tener la oportunidad de someterse a un evento endoscópico. Estos son los pacientes que se encuentran en un limbo entre los 30 y 35 de índice de masa corporal, a los cuales les podemos ofrecer cualquier tipo de estas terapias, ¿no? Porque según la norma oficial, si no caen en 35 más una comorbilidad, ya no serían candidatos a ningún otro procedimiento. Muy bien.
Y ya para cerrar, digamos, esta parte, lo que sería el manejo preoperatorio y las indicaciones del manejo de la obesidad, y tengo aquí ya el doctor Fernando, que tiene amplia experiencia en balón intragástrico. Sobre esto quisiera yo que nos dijera un poquito la importancia del equipo multidisciplinario en el manejo de la obesidad. Creo que esto es definitivamente lo más importante para tratar al paciente obeso. El paciente obeso no solamente es un paciente que solicita perder peso, puede tener incluso asociado un padecimiento psicológico que esté aumentando su necesidad de comer, puede tener comorbilidades de tipo metabólico, entonces necesitamos un médico internista. Necesitamos necesariamente dentro del equipo multidisciplinario a un endoscopista que tenga experiencia en este tipo de enfermos, y necesitamos a un cirujano bariatra. O sea, el equipo tiene que ser multidisciplinario porque al final de cuentas la decisión de cuál es el tratamiento que se le va a ofrecer al enfermo se tiene que tomar en conjunto. Es muy importante, y en el grupo que tenemos nosotros, que abordamos también desde el punto de vista psicológico al paciente, a veces el psicólogo nos indica que hay pacientes que no convendría hacerles algún tratamiento, dado que algunos tienen esta tendencia a la autodestrucción a través de la ingesta excesiva del alimento, y a veces nos sugieren no abordar al paciente en ese momento, sino hasta que se haya definido su trastorno psicológico. Entonces, la ayuda que se brinda al enfermo con un padecimiento bariátrico tiene que ser con este equipo multidisciplinario. O sea, no puede ser nada más el nutriólogo, no puede ser nada más el psicólogo, ni el cirujano, ni el puro endoscopista. O sea, el tratamiento tiene que ser necesariamente con el equipo multidisciplinario. Y no solo porque lo indique la norma oficial mexicana, sino porque hemos visto que esos pacientes que se abordan de forma compleja y con todas las interconsultas, es a quienes mejor les va porque se toma la mejor decisión. Pues ya vamos a entrar ahora sí a los tratamientos endoscópicos, que es lo que, digamos, y aquí estamos hablando de tratamiento primario de la obesidad. Específicamente habrá otros capítulos sobre la importancia de la endoscopía en el manejo de las complicaciones del paciente bariátrico. Primer punto, balón intragástrico. El balón vuelve a tomar un auge, es un dispositivo que se introdujo más o menos en los 80, un pico, después se perdió, y hace algunos años que en Estados Unidos se aprueba por la FDA, vuelve a haber publicaciones y vuelve a haber mucho sobre balón intragástrico. ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Qué tipo de balón? ¿Cuál sería la recomendación? En la experiencia que tenemos en el hospital con el grupo con los que trabajamos, hemos tenido la fortuna de tener un convenio de colaboración dentro de la propia institución con el Servicio de Cirugía Bariátrica del Hospital Regional Adolfo López Mateos, donde hemos encontrado un nicho de pacientes el equipo de ellos que ven a este grupo de pacientes como una terapia intermedia, es decir, el paciente que previo a una propuesta de cirugía bariátrica nos los envían para que pierdan peso. Es muy importante porque en este grupo de pacientes, y en una publicación reciente que acabamos de mandar a la MEG, tenemos un porcentaje de exceso de pérdida de peso bien importante, porque son pacientes que están convencidos que se tienen que operar, y el doctor Fernando Cerón prácticamente los sentencia que si no pierden un peso importante no los va a operar. Entonces se aplican, y tenemos por ahí casos impresionantes de pacientes que han perdido 70 kilos, 80 kilos con el tratamiento del balón. Y es importante, en México tenemos básicamente dos balones que son los líderes en el mercado: el balón que se coloca y dura 6 meses, que es el que conocemos en todo el mundo, que es el Orbera, y que tiene la mayor cantidad de publicaciones en el mundo. Y nosotros hemos encontrado una gran afinidad. Este dura 6 meses, el Orbera, se infla en una sola exposición, no se puede volver a graduar después de que se coloca, y el fabricante recomienda 6 meses, y esto porque la durabilidad del producto, estar en contacto con el jugo gástrico, hace que pueda ser susceptible de perforarse o romperse después de ese tiempo. Pero hemos encontrado otra opción que en México tiene un poco más de 3 años que ya está utilizándose, que es el balón, el SPATS 3, que tiene esta capacidad de la flexibilidad de que se puede
inflar y desinflar durante el procedimiento, y este balón lo podemos dejar hasta 1 año. En la serie que tenemos nosotros y varios pacientes, si siguen bajando de peso de forma consistente, lo hemos dejado algunos hasta 15, 16 meses sin mayor problema. ¿Cuál es una de las ventajas de este tipo de procedimientos? Que son procedimientos totalmente reversibles. No son inocuos al 100% porque sí se ha llegado a presentar complicaciones. Afortunadamente en el grupo de pacientes que nosotros hemos atendido no tenemos complicaciones mayores, bueno, ni siquiera tenemos una muerte asociada a este balón. Y estos pacientes cuando pierden una cantidad de peso importante, los someten a cirugía bariátrica con menos riesgos. Entonces hemos encontrado esta oportunidad en la mayor parte de los pacientes que vemos son estos pacientes que tienen una obesidad muy severa y que requieren bajar varios kilos de peso antes de ser llevados a un procedimiento bariátrico definitivo, ¿no? Ya sea un bypass o una manga, lo que decidan allá. Y hemos tenido éxito porque la mayor parte de los pacientes van convencidos de que tienen que bajar de peso, si no, no los operan. Entonces, el balón es una opción. Yo creo que la publicación con mayor evidencia es la que se muestra en la conferencia, donde el total de la pérdida de pesos del 20% y del exceso de pesos alrededor de 12%, que esto significa aproximadamente entre 12 y 14 kilos, 10 a 15 kilos dependiendo del peso del paciente. Hay unas series, ahí se ve complicaciones, una mortalidad en 3 casos, una serie de cerca de 350 pacientes, una cosa así, ¿no? Perforaciones y una mortalidad de un solo caso. Ahora, aplicatura gástrica. ¿Cuál es la perspectiva de la aplicatura gástrica, doctora Sujei? Creo que este es el dispositivo que ya se mostró como que tiene mayor promesa en los tratamientos endoscópicos de la obesidad. Yo creo que la aplicatura gástrica, como les decía en mi comentario previo, este grupo de pacientes es súper interesante porque es un grupo de pacientes que no son, no es nada desdeñable, son muchos pacientes que no son candidatos a cirugía y que hay que ofrecerles algo, muchos pacientes que no quieren someterse a ningún evento quirúrgico o pacientes que no quieren nada invasivo, pacientes que no cumplen por norma la edad o simplemente no se quieren someter a un evento quirúrgico. Entonces creo que este dispositivo de sutura endoscópica es muy prometedor. Según lo que se reporta, el porcentaje de exceso de peso que se pierde pues no es nada desdeñable, casi el 30%, 20, 25, 30, alrededor del 30% del exceso de peso que se puede perder en porcentaje de exceso de peso perdido, y en total pues casi se va al 50%, entonces es muy prometedor, no es invasivo, la limitante es que en nuestro país aún no contamos con el dispositivo de sutura endoscópica. En América Latina, por ahí, en Puerto Rico creo que ya hay este dispositivo y en algunos otros lugares, pero para mí parece prometedor para el tratamiento de la obesidad primaria y también para tratamiento secundario de la obesidad con reducción de las anastomosis, que también según lo que se presentó en la sesión, el porcentaje total de peso se puede ir hasta 10 kilos, que son muy buenos en un paciente que ya ha sometido a un bypass gástrico y que empieza a reganar comorbilidades. Yo creo que para mí es una muy buena promesa. ¿Qué hace, tú como cirujana, pues hiciste gastroplicaturas, hicimos un auge de la gastroplicatura laparoscópica y se abandonó por los resultados? ¿Por qué endoscópica sí? Si quirúrgicamente ya se demostró que no era tan eficaz. Bueno, cambiamos de micrófono, muy bien. Lo que pasa es que aquí la quirúrgica no tuvo muy buenas promesas por las complicaciones que hubo, ¿no? Se empezó a ver que hubo muchos pacientes con necrosis del fondo gástrico, pacientes que llegaban a urgencias y que como era un procedimiento nuevo, experimental, no se sabía qué le habían hecho al paciente y llegaban en condiciones muy graves. Sin embargo, en la parte que se hace esta aplicatura endoscópica, pasos cortos. Entonces, es aquí cuando se presenta esta diferencia, ha sido un resultado diferente,
porque no hay una pérdida de vasos cortos y se están haciendo estudios que este fondo que se da tiene un papel importante en la pérdida de peso. Sin embargo, bueno, efectivamente, cortar vasos cortos hace que no se pierda del estómago. Sin embargo, en la gastroplicatura endoscópica, el fondo queda intacto. ¿Qué pasa ahí? Porque hemos hablado mucho de las teorías de la grelina en el fondo gástrico, en todo esto, y en la gastroplicatura se queda intacto. De real parece que nada más explicamos lo que es el cuerpo, la curvatura mayor del estómago. ¿Esto cuál sería la explicación? Bueno, aquí la explicación debe de ser meramente mecánica y la reducción del lumen gástrico, aquí de forma, de alguna forma permanente por el uso de la sutura, pero evidentemente al no tocar o no dañar el fondo gástrico, ahí va a seguir estando la grelina. Sin embargo, los resultados son alentadores, parece ser, simplemente por el efecto de la disminución del volumen gástrico. Esos pacientes lo que también habrá que sugerir, y lo que nosotros les decimos, es cuando ya aprenden a comer una menor cantidad de volumen en sus alimentos, deben de acostumbrarse así. Bueno, al menos con el balón. ¿Qué sucede cuando quitamos el balón? Pues el estómago vuelve a tener la capacidad, pero si el paciente aprendió a comer nuevamente en cantidades pequeñas y normales, seguramente va a tener una constancia en la pérdida de peso que ya tuvo, ¿no? A diferencia de la aplicatura, pues ahí se va a quedar la sutura, pero el fondo está intacto. Hay algo muy interesante que tocó en la conferencia el doctor Christopher Thompson y que yo vi en algunas, particularmente en un trabajo en la última reunión, que era el efecto del balón y de algunos métodos endoscópicos sobre la motilidad gástrica y su efecto en la pérdida de peso. Tal parece que al momento de quitar el balón o durante el tiempo que está el balón hay retención gástrica. Esta retención gástrica permanece aún después de quitar el balón y tiene un efecto en la pérdida de peso, y esto ha sido también la razón por la cual se ha tratado de utilizar otros métodos como Botox para inyectar el estómago y paralizarlo. ¿Qué piensan de esto? Es evidente que la presencia de un cuerpo extraño durante un periodo largo de tiempo, en este caso 6 meses con Orbera, 12 meses con SPATS, genera en el estómago de alguna forma un cansancio, porque la respuesta al balón, y eso lo vemos los primeros días, el paciente, hay pacientes que a los 3 o 4 días, literalmente cuando son pacientes privados nos dicen que nos pagan el doble con tal de quitarles el balón por los síntomas. Dolor, náusea, vómito incoercible, precisamente porque el estómago está tratando de una forma natural de expulsar un cuerpo extraño. Durante todo el proceso que está ese balón, el estómago va a sufrir porque la peristalsis va a hacer que se canse esa parte del cuerpo y el antro, y evidentemente una de las consecuencias temporales, porque no dura durante mucho tiempo, es que hacen una gastroparesia. Incluso algunos cirujanos, con algunos amigos con los que trabajo, indican y me dicen, al paciente que le hago una manga gástrica después de haberle colocado un balón durante 1 año, el problema que tengo es que le encuentro la pared gástrica muy gruesa, inflamada. Obviamente no se operan al retiro del balón, no se operan de inmediato, sino dejan pasar algunos meses, pero es uno de los hallazgos, el engrosamiento de la pared gástrica, precisamente por la intención del estómago de vaciar ese cuerpo extraño, que no lo va a hacer hasta al menos que lo retiremos, y está reportado precisamente esa gastroparesia post-balón. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué estudios y experiencia existen en los balones de marca Allurion? Yo no tengo experiencia y desconozco publicaciones. Recordemos que desde el boom de los balones, en México hubieron varias marcas, ¿no? Por ahí tuvimos una marca de un balón que tuvo éxito, que fue el balón Heliosphere, el que se inflaba con aire. Era buenísimo. El único problema es que al inflarse con aire y no con agua, tenía una pared muy resistente. El problema de esos balones no era ponerlo, era quitarlo. Era un verdadero problema, y durante la extracción se llegaron a presentar varios accidentes
Otro que se está retomando es el ovalón, el balón que se infla con helio y se infla en forma automática y que se propone no ponerlo por endoscopía, sino por un control fluoroscópico. El problema que tuvimos ya en México, un par de muertes relacionadas por la confianza del médico que estaba administrando el balón, que esos 2 casos se inflaron en el esófago y fue muerte súbita por perforación esofágica, ¿no? Porque el sistema no tiene reversa. O sea, ya que se empezó a inflar, ya no hay forma de desinflarlo porque empieza a meter el helio a presión y ese es un verdadero problema, ¿no? Hace algunos años un amigo me invitó a participar en un protocolo. El ovalón se sugiere poner por vía oral y con control fluoroscópico. Yo le dije, por seguridad, yo te propongo que confirme yo por endoscopía que está dentro. Y en ese momento que está dentro, yo te diga que le dispares para que lo infles. Creo que sería mejor. Nada más que la mercadotecnia es, no uses el endoscopio. Entonces, nomás trágate un balón y se infla. Y tenemos por ahí algunas otras opciones de los que se inflan. Se llena ese balón, es un material que se infla con el jugo gástrico, dura algunas semanas o meses ahí y se pueden meter incluso varios balones, ¿no? Esta marca de los que menciona el doctor no la conozco. Aquí hay otra pregunta, dice, los ensayos clínicos autorizados recientes no demuestran diferencias de ninguno sobre el uso de balón intragástrico durante el tratamiento de la obesidad. Posterior a su retiro, la reganancia de peso es la regla. Incluso cuando son usados como terapias puente para superobesos, tampoco hay diferencias comparativas con cirugía malabsortiva tipo bypass. ¿A cuál entonces la justificación? ¿Cuál es entonces la justificación? Colocarlo en su mismo efecto, son limitados, caros y no están exentos de complicaciones. Yo creo que aquí hay que ser un poco cautos. Si existen estudios, ya los demostramos, los vimos. Yo creo que el metaanálisis más grande que se hace es el que precisamente presentan y el que sirve para el balón se apruebe por la FDA. El problema es que estamos comparando peras con manzanas. Si nosotros vamos a comparar balón contra cirugía, estamos perdidos. Vamos a comparar balón contra tratamiento médico o terapias, ahí es donde efectivamente el balón tiene su eficacia. Ahora, tampoco es, los que hacemos cirugía bariátrica como terapia puente es un excelente método. La verdad es que, pero sí hay que seguir todo el protocolo de que el paciente se le coloca el balón, pierde peso y va a cirugía. Si no va a cirugía, va a reganar peso. Y efectivamente la reganancia de peso puede llegar a ser la regla del balón. Sin embargo, en algunos estudios que se han presentado en Estados Unidos, va a depender mucho del seguimiento y de la evaluación preparatoria. Y por eso quise empezar con manejo multidisciplinario, porque es fundamental. Si nosotros no tenemos un adecuado equipo multidisciplinario, expertos en obesidad, una psicóloga bariatra, una nutrióloga bariatra, los resultados van a ser muy pobres. En Estados Unidos tienen muy buenos resultados porque los protocolos se van más allá del retiro del balón y los prolongan hasta los 6 meses y existen muchas figuras del health coach o algunas otras figuras que están dando seguimiento a los pacientes. De tal manera que yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión y compararlos con lo que es. Porque también hablan del bypass gástrico en el comentario que todos reganan. Es una discusión que tenemos en los grupos de bariatras, de los que nos dedicamos a cirugía bariátrica, que cualquier procedimiento tiene reganancia, ya sea manga, ya sea bypass, ya sea balón, y todo depende y el éxito dependerá del apego al equipo multidisciplinario, como bien dice Martín. Incluso ahorita en la plática Christopher Thompson dice que hasta el Aspire se les apaga a los pacientes para obligarlos a regresar a la clínica o a otra vez a retomar esta terapia multidisciplinaria con el psicólogo, con el nutriólogo, para que los vuelvan a encaminar en los consejos de la alimentación y de la terapia de la conducta, ¿no? Entonces, hasta el Aspire, que pueden ir 1000 veces a usarlo, está programado para que se les apague a las 4 semanas y el paciente retome otra vez el consejo del equipo multidisciplinario. Y de gastroplicatura que estábamos hablando, dice, no ha habido complicaciones al realizar la gastroplicatura en manga peroral, como pexia a algunos órganos adyacentes, lesiones vasculares
Pues digo, ya mostraron ahí la casuística, hay pocos estudios. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de platicar ahí con Galbao, que estuvo en diciembre con nosotros, y plicatura de órganos no hay por la misma característica, porque cuando usamos Apolo realmente lo que hacemos es retraer con un tirabuzón la mucosa, y aunque es de espesor total, sí jalamos la mucosa. Entonces, yo no he visto, no he conocido, platicando con la gente que lo hace, yo no he visto nada de plicatura de órganos adyacentes, es sobre el cuerpo. Lo que podríamos llegar a aplicar es el vaso, que sería, o colon, pero sería muy difícil. Lo que sí ha habido es sangrado como complicaciones. No sé si ustedes conocen alguna otra. Menores. Sin embargo, en la literatura son menores. Ahora, siguiendo el orden de la presentación de los métodos, quiero ocupar los minutos que siguen para hablar de dos dispositivos. Uno que me encanta porque siempre genera controversia y mucho, que es la terapia de aspiración. Y qué mejor estudio que el que presenta el doctor Christopher Thompson, que es el único que conozco, que es un estudio aleatorizado, comparativo. Si ven, son 111 pacientes, la mitad los meten a terapia con aspiración y la mitad con terapia de seguimiento, y bueno, los resultados ya los vieron durante el estudio. Sin embargo, hay controversia porque dicen eso es bulimia controlada, eso es del diablo, no hay que hacerlo. ¿Cuál es su opinión sobre esta terapia? Su perspectiva, ¿a quién lo usarían? ¿Lo usarían sí, no? ¿Por qué? Como les decía, este grupo es bien importante, el grupo que queda fuera del manejo quirúrgico, como hacerle un bypass, hacer que es el estándar de oro, o podríamos decir que la manga. Pues yo creo que hay que darle oportunidad a todos los métodos, no es para todos, y como ya comentaba, hasta el Aspire se apaga a las 4 semanas para que regresen, pero también tenemos casos, nosotros que estamos cerca de los institutos nacionales de salud, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde tenemos pacientes de 60 años y que está demostrado que los mexicanos que rebasamos los 60 años viviremos otros 25, y son pacientes que se les necesita colocar una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, y por el peso no se las colocan porque van a tronar esa prótesis en una semana después de someterse a un evento quirúrgico de este tipo. Entonces, podría estar indicado para este tipo de pacientes que están sometidos a una cama, postrados en cama, que no pueden salir, que es un círculo vicioso donde el paciente no tiene movilidad y al no tener movilidad aumenta el más de peso y se convierte en una bola de nieve. Yo creo que esta podría ser la oportunidad para este tipo de pacientes, y si está descrito y si se está haciendo estos protocolos, yo creo que se podría manejar en este tipo de pacientes, y son pacientes que ya no tienen otra oportunidad. Yo creo que aquí es donde cobran su justo valor. Es correcto, yo creo que sí, en efecto, esta terapia o este procedimiento sí parece como un poco descabellado, es decir, el paciente que coma y después de comer que se vacíe el estómago, para que entonces no se genere la absorción ni la digestión de los nutrientes. Sin embargo, bueno, como dice la doctora, sí tenemos que encontrar un nicho de oportunidad en un grupo selecto de pacientes. Y otro de los problemas que yo veo, sobre todo con la pregunta del éxito del balón, es hay que tener cuidado todos los médicos que hacen endoscopía y que tienen interés en hacer cirugía, endoscopía bariátrica, tener cuidado con la publicidad. Ahorita tenemos una inundación de publicidad, sobre todo en las redes sociales, que ya tenemos más acceso a las redes sociales como publicidad que el radio y televisión. Entonces, por ahí nos vamos a encontrar en Facebook publicaciones o publicidad relacionada al balón. Entonces, esto es peligroso porque el obeso a lo mejor ve esa publicación, nos va a ver y nos pide que le pongamos un balón, pero a lo mejor ese paciente no ha ido al nutriólogo, no ha ido al psicólogo, no ha consultado al internista, pero lo ven atractivo porque es prometedor el tratamiento, y por lo tanto yo creo que hay que tener cuidado, no nos vayamos con la idea de que si ya viene con nosotros porque vio la publicidad, no caigamos también en el juego de colocar el balón porque nos lo está pidiendo el paciente. O sea, todos los procedimientos, en este caso de los que estamos hablando, que serían los endoscópicos, finalmente tiene que tomarse la decisión, y lo hemos insistido, mediante la decisión de las interconsultas con el grupo multidisciplinario y ver qué es lo que le conviene más a cada enfermo. Si le conviene el balón, se lo ponemos, y si no, pues no se lo vamos a poner. Muy bien, ya para terminar, tenemos algunos minutos. Yo quisiera
que en 2 minutos o 1 minuto cada quien nos diga su perspectiva sobre los tratamientos endoscópicos y esas terapias a futuro que son increíbles. A mí, esto del resurfacing de la mucosa duodenal, es el que vemos los videos, es de fuera de serie, el shoot pilórico, estos dispositivos barométricos. ¿Cuál creen que es el futuro? ¿Cuál sería su perspectiva en 1 minuto para cerrar? Yo creo que todo lo que viene es muy prometedor y habrá un grupo de pacientes para cada cosa, ¿no? Como tú dices, el resurfacing lo ve uno y dices, es algo de verdad increíble, donde hay un cambio hormonal muy importante con el solo hecho de hacer esta quemadura de la mucosa duodenal. Y yo creo que vamos a adoptar todo lo que sea necesario porque como en alguna plática yo escuchaba que la obesidad es un monstruo de cabezas y una y sale otra y tendremos que agarrarnos de cualquiera de estos métodos. Sin embargo, hay que recalcar que lo más importante es que el método que utilicemos vaya acompañado de un equipo multidisciplinario. Es evidente también, como lo vimos en la plática, que en muchas otras patologías los abordajes de mínima invasión, que en este caso serían los endoscópicos, van a ir ganando adeptos y sobre todo porque la tecnología a veces nos rebasa. Hoy vemos que los avances tecnológicos nos permiten acceder a algunos tratamientos que antes parecerían imposibles. Yo recuerdo hace muchísimos años esto de colocar el endobarrier. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años con el doctor Leopoldo Gutiérrez en el Hospital Fernando Quirós, donde trabajo, y él colocaba hace muchísimos años condones, les ponía condones y decía, bueno, pues vamos a ponerle condones para que entonces el duodeno no absorba, y se le criticó mucho, ¿no? No sabíamos en ese momento nada de las incretinas que ahora sabemos, y hoy vemos que es una realidad, hoy se están colocando y es un método pues, relativamente sencillo. Yo creo que vamos a ir encontrando poco a poco accesorios, equipamiento para poder llevar a cabo todos estos tratamientos que se han propuesto y que eventualmente van a ser accesibles para nuestro país, porque muchos no los tenemos todavía precisamente porque la tecnología no nos ha llegado. Bueno, pues ya con esto concluimos. Creo que siempre vamos a tener que hablar de endoscopía bariátrica. Todos los centros actualmente, tanto nacionales, extranjeros, tienen que hablar de esto, van a empezar a hablar, sigue siendo una estrategia, y pues yo quisiera agradecerle al doctor Reyes Dorantes que dé esta oportunidad para que se hable de este tema tan importante a nivel nacional. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, bueno, con esto damos por concluida esta sesión y le agradecemos nuevamente a nuestros expertos nacionales, la doctora Sujei Romero, el doctor Martín Rojano y el doctor Fernando Pérez Aguilar, y le cedo la palabra a la doctora Yolanda Zamorano. Muchas gracias a todos y vamos con los anuncios parroquiales. Les recordamos que el curso en línea de asistente de endoscopía del aparato digestivo inicia el día 9 de marzo y también el Endo College ya está disponible en línea. Nuestro siguiente programa líder es el día 14 y 15 de marzo. La sede es la Casa MEG y ahora el Instituto Nacional de Cancerología organizará el mismo. El título es Diagnóstico Avanzado de Lesiones Premalignas de Tubo Digestivo. Y las próximas sesiones es el día 21 de febrero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, cuyo tema son las estrategias para lograr la erradicación de la infección por virus de la hepatitis C. El 28 de febrero, calidad en colonoscopía, el profesor extranjero invitado es el doctor Sergio Cepeda, y el 7 de marzo el tema de la sesión sería videocápsula endoscópica en hemorragia de intestino delgado, y el profesor invitado es Jonathan Layton. Por favor, consulta todo nuestro programa de eventos en la página web y los invitamos a descargar nuestra aplicación AMEG. Muy buenas noches y les cedo la palabra al doctor Reyes Dorantes. Pues simplemente para despedir esta sesión, que esperemos haya cumplido todos sus objetivos de aprendizaje. Muchas gracias a los profesores nacionales, nuestros expertos, muchas gracias a nuestra coordinadora, a nuestra secretaria. Insistirles, contesten la evaluación, porque esto va sumando puntos para
los puntos del consejo. Si no la pudieron ver en vivo, por favor pasen la voz. Las sesiones van a estar disponibles porque el objetivo es que se aprenda, no es solamente una calificación. Entonces van a quedar disponibles para que toda la gente los pueda ver. Pues muchas gracias por su atención. Les agradecemos mucho su asistencia. Y hasta la próxima. No se olviden, la semana que entra es en la Asociación Mexicana de Gastroenterología de Hepatitis C. Y luego tenemos 2 jueves seguidos de sesiones en AMEG. Los esperamos a la próxima.